Feliz sábado, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que bien en el nombre del Señor. Espero que este sábado sea de grandes bendiciones para cada uno de ustedes y que de las delicias del cielo ustedes puedan disfrutar hasta que se llenen y se colmen en todo su espíritu, alma y cuerpo con la presencia del Señor. ¿Verdad que sí? Estamos felices de podernos conectar nuevamente y poder abrir el libro sagrado y compartir la poderosa palabra del Señor. Quiero, antes de hacerlo, felicitarles, pues esta entrega, servicio, dedicación, siempre lo hago, porque esto es una entrega voluntaria la que hacemos al Señor, por el inmenso amor que Él nos tiene. Y aunque en deuda estamos con Él por causa de sus benevolencias para con nosotros, es nuestro privilegio el poderle servir, el poderle ser fiel, el poderle ser leal, el poder ser cumplir con nuestra lealtad con Él a través de nuestra entrega, de nuestro servicio, a través de nuestros dones, de nuestros talentos, a través de nuestra mayordomía, a través de nuestros diezmos y ofrendas. Así es que servir al Señor no ha habido un mayor don otorgado del Creador a las criaturas que el que nos permita a Él servirles, aún sabiendo que somos indignos de hacerlo, pero Él ya ha abierto el camino por su propia sangre para que nos deleitemos en su presencia. Así es que, mis amados, vamos a celebrarlo estudiando su palabra. Repitan conmigo como es ya de costumbre. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo seguiré creyendo que el Señor lo quiere hacer en mí y también lo quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Así es que vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición del Señor. Querido Padre, aquí estoy como cada sábado, junto a mis hermanos de Arlington Central y Arlington Norte, junto a este rebaño, Señor, del cual tú eres el pastor y nada nos ha de faltar. Ahora que hacemos esta pausa en este día tan extraordinario, en estas horas sagradas, en presencia contigo, ayúdanos, Señor, a que esta experiencia sea de nuestro mayor deleite y que el Espíritu nos pueda conducir de lo conocido a lo desconocido, y que al abrir tu palabra, Él extraiga de ella para con cada uno de nosotros bendición y vida eterna. Creyendo que así será, lo declaramos en esta hermosa mañana por la fe, en el nombre de Jesucristo, y mis hermanos y hermanas dicen, amén y amén. Quisiera hacerle esta semana o esta mañana una invitación especial a nuestros jóvenes y señoritas. Y aunque el mensaje es para todos nuestros hermanos en la fe, esto es para que sepamos por qué el Señor nos ha traído, por qué el Señor nos ha elegido, por qué el Señor nos ha invitado en este último tiempo, uh, en el que vivimos, en esta última etapa en la que vivimos. Y quiero manifestar una cita para que los jóvenes de nuestras iglesias puedan entender cuál es el llamado al que el Señor nos invita en esta mañana. Dice, no solo en la Biblia, en el libro de la educación, dice, no solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos, abundan en los anales del progreso humano, los waldenses, los hugonotes, Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero, Tyndale, Knox, Zinzendorf, Wesley y mucho más. Todos han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan al mal. Estos constituyen, es decir, los antes mencionados, constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Se invita a los jóvenes de hoy a ocupar esos lugares. Hay vacantes y el Señor está pensando en ti. ¿Entiendes? Que tienes 15, que tienes 14, que tienes 10. El Señor está pensando en ti que tienes 20, que tienes 30, que tienes 40, que tienes 50, que tienes 60. Es decir, el Señor a todos nos está incluyendo
y a todos nos está invitando para venir a ocupar los lugares en los que sirvieron nuevamente los valdenses, los hugonotes, Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero, Tyndale, Knox, Simpson-Ford, Wesley y otros más, que lo entregaron todo, que se entregaron completamente y que hicieron de la palabra de Dios, el único motivo de su fe, hicieron de la sola escritura el único fundamento inamovible, hicieron de la palabra de Dios su manual, su estilo de vida, hicieron juramento o compromiso con el Dios del cielo por causa de su palabra. Y si ellos en aquel tiempo y si la historia cuenta acerca de ellos, es porque el Señor en este tiempo está buscando que nosotros podamos responder a esta invitación. Porque nunca antes en la historia de la humanidad este libro sagrado ha sido tan diluido como en este último tiempo, y lo será, y lo será. Y por eso es que en esta hora de recogimiento el cielo invita. El cielo está diciendo: estoy contando contigo, estoy contando con tu descendencia, estoy contando con tus hijos, estoy buscando quién viene a sustituir al Lutero de aquel entonces, estoy buscando quién viene a ser el Hus de este entonces, estoy buscando los valdenses, los hugonotes de esta última generación. Estoy buscando quienes están diciendo, quienes responden con un M aquí, envíame a mí. Y en esto tú te puedes enlistar. Esta es la gran oportunidad. ¿Me comprendes? Porque no hay un privilegio más grande concedido a la criatura que el que su creador le invite. Porque ¿qué nosotros podemos aportar? Si los ángeles pudieran hacer ese trabajo de manera perfecta. Pero si el Señor está diciendo que si el Señor nos está invitando, como lo hizo con aquellos 12 pescadores, porque el Señor tiene un propósito extraordinario que ninguno de nosotros puede perder. Ninguno de nosotros puede perder. Y nuestro llamado es a ser portaestandartes. Esa es la clave, ese es el lema, esa es la manera en que fueron conocidos. Portaestandartes. El conflicto de los siglos hace esa declaración o hace esa definición acerca del carácter de aquellos que hicieron compromiso con la palabra, con la sola escritura. Y en aquel tiempo, es decir, en el tiempo donde los que daban a conocer la palabra de Jesús eran perseguidos por lo que declaraban y por lo que decían, no por lo que leían, porque obviamente en aquel tiempo no existía la escritura, pero ellos se memorizaban las palabras dichas por el Mesías y las iban dando a conocer de generación en generación, de generación en generación. Y esto despertó persecución. ¿Me entiendes? Despertó persecución y aférrima. Al extremo que muchos de ellos, hasta con su propia vida, tuvieron que pagar precio, pero no dejaron de ser llamados o no dejaron de responder al llamado de ser portaestandartes, portaestandartes de la palabra del Señor. Y contra ellos se levantó, como dije anteriormente, guerra. ¿Entiendes? El enemigo buscó aniquilarlos de todas formas. Especialmente en Roma fue donde inició esta crueldad contra ellos de manera letal. Y Nerón, que es la zorra de Nerón, dirigido por el cerdo del enemigo, quien orquestó este tipo de persecución extrema, al punto de que no solamente eran ridiculizados, eran perseguidos, eran maltratados. Y Pablo, quien fue víctima de ese imperio que terminó poniendo su cabeza en un madero y terminó decapitado, es decir, sin cabeza, dio a conocer en el libro de los Hebreos acerca de estos estandartes de la palabra del Señor. Miren lo que él dio a conocer acerca de ellos. Libro de Hebreos, capítulo número 11. Porque a esto hemos sido llamados nosotros. Capítulo número 11, versículos 32 al 40. Y dice Pablo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Dice el verso 33. El 34 añade: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla,
pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Y las mujeres, dice el 35, recibieron sus muertes, a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y otros, porque si tú notas, hasta el versículo número 35 es una descripción de las victorias, es una descripción del gozo, de la servidumbre, es una descripción del deleite, del que nosotros seamos esclavos de Dios, del que nosotros hagamos compromiso con Él, del que nosotros respondamos al llamado de pregonar su palabra, voz en cuello, cueste lo que cueste. Y si tú notas, al principio es una delicia, es un gozo extraordinario el poder pregonar las buenas nuevas, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar y empieza desde el versículo número 36 en adelante cuando dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de toda la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ustedes saben cómo esto concluye de manera espectacular, diciendo Pablo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Al principio, la persecución fue letal, terrible, como hace la descripción Pablo de estos que fueron los primeros mártires. Los arrojaban a las fieras. En los coliseos romanos los ponían sobre las estacas, sí, y los levantaban y luego les pegaban fuego, los quemaban en la hoguera, los arrojaban a las fieras. En el coliseo romano les ponían, los envolvían en pieles de animales y luego los tiraban a la arena para que los depredadores y los perros se los comieran vivos. Y cuando uno con detenimiento lee las depravaciones a las que fueron expuestos estos primeros mártires, no cabe duda de que el compromiso de ellos estaba en otra dimensión, portaestandartes, así es como los llaman. E incluso ellos buscando, ellos nunca cedieron. Lo más grande es que mientras más se intensificaba la opresión, más se levantaba, más ellos se levantaban como portaestandartes de la palabra del Señor, con mayor compromiso, con mayor seriedad, con mayor entrega. Y no pudo Nerón, ni con toda su Roma, ni su maldito ejército, ni el diablo con todo su infierno, detener a los portaestandartes. ¿Entiendes? Porque era que estaban cubiertos, era porque la convicción de ellos a la sola escritura y a la palabra de Dios era tal que no había infierno que pudiera con ellos. Y por eso era que cuando los perseguían en la tierra cavaron cavernas, ¿entiendes? Túneles subterráneos que llegaban hasta las afueras de Roma, conocidas como las famosas catacumbas. Allí no solamente ellos enterraban a sus muertos, sino que también allí ellos se congregaban, familias enteras, en el anonimato, para que nadie se diera cuenta. Y de esta manera ellos honraban a Dios y le ofrecían culto a Dios desde las catacumbas, enterrados así en las profundidades de la tierra. ¿Te imaginas lo que es correr por tu vida? Y te imaginas lo que es el no ceder a tu compromiso de lealtad a Dios, aunque tu propia vida esté en juego. Portaestandartes, no los detenía nadie. Estaban comprometidos con una lucha, estaban comprometidos con el llamado, estaban comprometidos con su Dios. Noten lo que dice la sierva de Dios en cuanto a estos. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo debían regocijarse mucho,
pues grande sería el galardón de ellos en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que les habían precedido. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Esto es increíble, mis amados, extremo por demás. Esto no es una fe, esto no es una fe que se confiesa de labios solamente. Esto es que tú estás poniendo tu vida está por el medio. Y que el de ellos salga una alabanza en medio de una hoguera que se está quemando, que te están quemando, y en vez de tú gritar en desesperación diciendo me remito, o diciendo, debo decir, entrego, me divorcio de mis creencias, reniego de mi fe. No, al contrario, cantaban himnos de alabanza, porque miraban al cielo y el cielo los observaba con el mayor interés. Y desde el cielo Dios le decía: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Postaestandartes, postaestandartes. A eso el Señor nos está llamando. De eso el Señor quiere en nosotros. Que nuestro compromiso, que nuestra entrega, que nuestras convicciones acerca de Él y para con Él no estén sujetas a ningún soborno, no sean persuadidas por ninguna persecución, por ninguna amenaza, por ninguna amedrentación, por ninguna causa, mis amados. Y para esto, el cielo nos ha llamado para ser postaestandartes, mis amados. Dijo un historiador llamado Tertuliano acerca de lo que sufrieron estos cristianos de esa iglesia primitiva. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenúzanos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, para más que una instigación más poderosa para atraer a otros a la fe. Más somos, cuando derramas nuestra sangre, más somos, porque concluye diciendo Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla. Y por eso no los podían detener, mis amados. Eran postaestandartes, es decir, inamovibles, es decir, ahí estaban y no se iban para ningún otro lado. ¿Entiendes? Es que no había manera de poderlos aniquilar, porque la sangre de uno que mataban o que le quitaban, le privaban la vida, era semilla para que miles y miles y 10,000 se entregaran a Jesucristo. Esto es increíble, mis amados. Y esto llama mi atención, porque no es solamente el hecho de nosotros poner la vida, sino del testimonio que te van a conocer aquellos que estaban levantando el compromiso hacia Dios en medio de la opresión. Y el Señor nos está llamando a esa dimensión. El Señor está llamando a tus hijos, el Señor te está llamando al mío, el Señor nos está llamando a todos como iglesia, el Señor está llamando a nuestra juventud a que se levante como postaestandarte, ¿entiendes? Sí, para este último tiempo, o como los portantorchas, porque siglos después, si ustedes continúan con la cronología de la historia, se darán cuenta de que para allá, para los siglos, para el siglo de para el tiempo, debo decir, de la Edad Media, del gran oscurantismo, se aferró nuevamente o se recrudeció nuevamente la amenaza, la persecución contra aquellos que habían levantado la palabra de Dios como postaestandartes, y ahora el Señor vuelve y levanta un grupo que es definido o descrito o conocido como portantorchas, así es como les llama la pluma inspirada, haciendo referencia a los valdenses. Esto es maravilloso, mis amados, es increíble la historia de esta gente que en medio de las injusticias, de la depravación y de la persecución romana, ellos a diferencia de los mártires de la iglesia primitiva que se
se escondían en las catacumbas, en las cavernas que hacían dentro de la tierra. Estos se fueron a las cimas de las montañas las cimas más altas de las montañas en Europa, y allí ellos, desde allí, enseñaban a sus hijos, de esa manera se refugiaban, y en la naturaleza le daban a conocer a sus hijos los principios de la verdad presente, de la verdad de Dios. Y como esas columnas tan imponentes, ellos le mostraban en la naturaleza, así como estas montañas que están aquí desde siempre. Así la palabra debe ser para ti, hijo mío. Así la van a conocer a sus hijos, la enseñanza de los principios y los valores espirituales. Y mis amados, y si persecución vino contra ellos, pero mientras más se levantaba persecución, como pasó con los postestandartes, también ocurrió con ellos. Mientras más se recrudecía la persecución, más entregados estaban a la obra salvífica, más cometidos y comprometidos estaban a la palabra del Señor. Sí, sí. Y no solamente era conservar la fe, sino dar a conocer la fe. Y esto es extraordinario, ¿entiendes? Esto es otra cosa, como diríamos. Porque hermanos, cuando lees la historia te das cuenta de cómo ellos se mezclaban. Ellos estaban en las montañas, pero bajaban a las ciudades y se mezclaban entre la gente de la ciudad, y pasaban como mercaderes, es decir, se dedicaban a los negocios. Y lo increíble era que vendían joyas y vendían oro y mercadeaban con estos elementos. Y, y estaban tan comprometidos con el mensaje, que no era que ellos invitaban a la gente o convencían a la gente en la ciudad para que subieran a la montaña y entonces allá poderles hablar de las buenas nuevas. No, era que confeccionaban su ropa, sus atuendos, los confeccionaban de tal manera que en ellas, en los bolsillos que confeccionaban de sus atuendos, metían ejemplares pequeños, porque ellos fueron los primeros que lograron tener copias de la palabra del Señor, y no solamente las repetían, sino que esto era de un valor incalculable para ellos. Pero no era que los tenían para ellos, sino que sutilmente, mientras participaban y practicaban el negocio de la venta de oro y de joyas, sutilmente dejaban un ejemplar siempre que identificaban un alma sedienta de conocer la verdad de, de, del mensaje de salvación. ¡Wow! Esto es increíble cómo lo hacían. Y todos ellos tuvieron que pagar con su vida. Sí, todos ellos pagaron con su vida, mis amados. Noten lo que dice la sierva del Señor. Noten lo que dice. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo anales del trato que Dios tuvo con los hombres en el pasado, o una revelación de las responsabilidades y deberes del presente, sino una manifestación de los peligros y la gloria de lo porvenir. Creían que no distaba mucho al fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros las verdades. Veían claramente reveladas las páginas sagradas en el plan de salvación, y en ellas hallaban consuelo, esperanza y paz. Creían en Jesús. A medida que la luz iluminaba, entendían, se alegraba su corazón, y deseaban con ansias ver derramarse sus rayos sobre aquellos que hallaban en la oscuridad del error papal en el que habían sucumbido. Mis amados, increíble el gozo que ellos veían en la revelación de la verdad bíblica, no solamente para ellos, sino el poderlo compartir con otros que estaban en oscuridad. Así como los postaestandartes, esto como portantorchas, como luz en medio de la Edad Media, del oscurantismo. Y mis amados, ¿y qué tiene esto que ver con nosotros? Que el Señor nos está llamando. Nos está llamando. Así como aquellos de la iglesia primitiva, postestandartes, y luego en la Edad Media, portantorchas, el Señor nos llama igual a nosotros, a esta generación, a tus hijos y al mío, para que se conviertan en el poderoso ejército de jóvenes que levanten la Escritura y la Escritura sola como nuestra única salvaguardia, que así es como describe
el libro del conflicto de los siglos, ese capítulo haciendo referencia a la sola escritura, nuestra única salvaguardia. Y ustedes son, porque a nosotros se nos ha confiado este mensaje. El mensaje debemos de darlo a conocer. Y aunque esto implica, después de haber hecho la descripción de la persecución, bueno, yo creo que la gente hasta se asusta antes de quererse poner como voluntario, porque esto implica de que sí hay victorias, sí hay, hay alegría, sí hay gozo, pero pastores, que también esto implica que hay sufrimiento, que hay sacrificio, sí, sí, es, es parte, es parte, pero nuestro galardón ha sido asegurado. Por eso es que exactamente como Ezequiel, igual como a Juan en el libro de Apocalipsis 10:10 le dice, mira, coge el libro y come el libro. Y nota que cuando come el libro, él se da cuenta de que al principio el libro le sale, le sale dulce, le sale agradable, le gusta. Vamos a considerarlo de inmediato, así por encima, para que no noten lo que quiero decir de manera más concreta. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Amargo en mi vientre. Es decir, la palabra del Señor al principio es jugosa porque cuando estamos en necesidad, ¿a quién no desea una promesa de su palabra? ¿Quién no desea un clama a mí que yo te responderé? ¿Quién no desea un deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? ¿Quién no desea un y aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todos saboreamos esa parte de la Escritura. Oh, me encanta, me gusta, es extraordinario. Pero cuando se pone amarga se pone cuando la fidelidad hacia ella trae consigo persecución, ¿entiendes? Trae consigo desolación, como le pasó a nuestros pioneros al iniciar el movimiento presente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde los tiempos de el gran predicador milerita en el cual ellos tomaron el libro y se lo gozaron y se lo deleitaron porque pensaban que en 1844 el cielo se iba a abrir y ellos estaban llenos de gozo, pero luego el gran chasco hizo que eso se sintiera en su corazón y fue de mal sabor a ellos. Pero este no fue el final. No, es que no puede ser el final. ¿Me comprendes? Porque Dios para nosotros ha preparado algo mejor, porque Dios no nos ha abandonado, porque el Señor no nos ha llamado a una derrota eterna. Nuestra derrota puede ser vista de manera temporal, pero no permanente. No, claro, cuando los que estuvieron atestiguando la muerte del primer mártir, ya que hemos comentado acerca de ellos, Esteban, seguramente los que estuvieron, los testigos oculares, se taparon los ojos, se afligieron, lloraron amargamente. ¿Cómo es posible? Pero hoy nosotros que conocemos los detalles, que conocemos cómo el cielo se abrió, cómo se llenó de ángeles, cómo Dios le mostró su gloria al siervo cuando los que lo condenaban, cuando los que le tiraban piedras pensaban que lo estaban haciendo sufrir. El cielo se abrió frente a su siervo, de tal manera que no hubo un momento de mayor deleite en su vida. Y cuando llegaremos al cielo, Él dará testimonio de eso y nos contará que en aquel momento, cuando Él vio la gloria de Dios, porque mis amados, es lo único que explica cómo es que en una hoguera tú puedes terminar cantando un himno sin tener que negar la fe que has conocido. Y en este último tiempo, el llamado es para nosotros. Llamados para nosotros. Nos pregunta el Señor, ¿cuán dispuestos estamos a mantener nuestra lealtad a Dios en este último tiempo? ¿Cuál es el precio que estaríamos dispuestos a pagar? Creo que un día les conté una historia, esta historia de la cual voy a hacer referencia. Y digo esto porque hasta en este tiempo y en el tiempo que nos queda, hasta que Jesús regrese, seremos probados. ¿Pero quién eres? ¿Sí?
¿Quién eres? ¿Un posta-estandarte? ¿Un portaantorcha? ¿Eres uno de los que llevan la palabra de Dios como la única salvaguardia en este último tiempo? Todos seremos probados. En el 2015, haciendo referencia a la historia que dije que les iba a contar, Harper Mercer tenía 26 años, se metió en un community college en Oregon, en el estado de Oregon. Y cuando entró al community college, habían cerca de unos 17 jóvenes, parapetó en uno de las aulas de clase, y habían 17 jóvenes. Y de ellos, 8 de ellos, él los hirió con herida de bala. Pero lo interesante es que la descripción del evento dice que a los 17 le preguntó, y en base a la respuesta que ellos le daban, él determinaba si les quitaba la vida o no, si los dejaba libre o les quitaba la vida. Y a los primeros 7 les preguntó, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Y dijeron, no, yo no soy cristiano. ¡Pum! Un tiro en el pie. ¿Eres cristiano? ¿Sí o no? No, yo no soy cristiano. ¡Bum! Un tiro en el pie. Al próximo, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? No, yo no soy cristiano. ¡Pum! Otro tiro en el pie. 8 salieron caminando. Pero eran 17. ¿Qué pasó con los otros 9? Los otros 9 pagaron el precio. Pagaron el precio. Cuando Harper Mercer los miró a los ojos, a punta de pistola, y les dijo, ¿eres cristiano? Ellos dijeron, sí. ¡Bum! Y ese fue su último hálito de vida. Y así cayeron 9 de los 17 jóvenes. 8 salieron caminando. Pero 9 decidieron ser leales. 9 decidieron que su compromiso con Dios tenía más valor que hasta el aire que respiraban. Y esto nos invita a ti y a mí. Y medita en esto, porque cada uno de nosotros tenemos que responder. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que responder. Saldremos caminando y negando al Maestro. O nuestro compromiso con el Señor está legítimamente probado. Nuestra lealtad a Dios no conoce condiciones. Está tu conciencia, como dijo Lutero. Mi conciencia a la sola Escritura. Pero yo no voy a negar en quién he creído. El cerdo del enemigo buscará diluir los valores de la sola Escritura como nunca antes. Y el cielo, tanto como en los días de los primeros cristianos, anda buscando posta-estandartes, como en los días de la Edad Media, portaantorchas para este último tiempo. Levantar la verdad bíblica como la única salvaguardia de la humanidad. Mis amados, levantemos a Jesús y los principios de su palabra
No los negociemos por nada ni por nadie. Juramentate delante del Señor. Comprométete delante del Señor. Haz pacto y alianza con Jehová de los ejércitos. Y aunque la vida tengamos que poner, la escucharemos desde el cielo, en una hoguera o en alguna catacumba, en algún madero siendo crucificados, como les pasó a los mártires, en alguna arena siendo ridiculizados, siendo burlados, siendo aniquilados por las fieras. Escucharemos la voz, así como la escucharon ellos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que así nos ayude Dios. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, como lo has prometido, sabemos que así será. Tu ángel está acampando alrededor de los que le temen y Él los defiende. Pero si nuestra vida tuviera que ser pedida como ofrenda, mi Señor, sobre el altar la ponemos, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén.